Buenas tardes, mi nombre es Laura Vanessa Cárdenas del grado 10B y el día de hoy vengo a hablarles sobre la obra literaria La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. En primer lugar voy a hablarles sobre el capítulo número 7, el cual se titula Alejandro Dumas y la larga sombra de Auguste Maquet. Alejandro Dumas fue un gran y reconocido escritor francés del siglo XIX, y Auguste Maquet. Detrás de todo el reconocimiento que poseía Alejandro Dumas se encontraba Auguste Maquet. En este caso, Auguste Maquet escribía y realizaba muchísimos escritos que le entregaba a Alejandro Dumas, quien los redactaba, les ponía un poco de su esencia, los firmaba a su nombre, pero no reconocía a Auguste Maquet. Más que todo esto era porque Auguste Maquet no era reconocido, sus libros no vendían porque su nombre no era muy familiar para los compradores o los lectores, y Alejandro Dumas lo utilizaba porque necesitaba nuevas ideas, necesitaba muchísimas cosas para escribir sus obras. En conclusión, este capítulo no solo nos invita a reconocer que detrás de algunas obras de Alejandro Dumas se encontraba Auguste Maquet, sino que también nos quiere mostrar algo que muchas veces pasa en la literatura: el uso de negros o de autores fantasmas, aquellos autores que se encargan de escribir o de completar algunas de las obras, pero no son reconocidos. Esto no solamente pasa por cuestiones de me quiero aprovechar de esta persona o de la otra, sino que pasa más por cuestiones de mercado, como lo decía antes. En este caso, la persona que no es muy reconocida escribe una obra y sus obras no venden, porque su nombre no es familiar con los lectores. Mientras que si es firmada por un autor reconocido, va a vender, puesto que ya tienen como alguna idea de lo que se viene. Pero pues sí, esto es una forma en la que muchos autores que son reconocidos obtienen materia prima para alguna de sus obras, y que los autores que no son reconocidos logran vender sus obras, pero lamentablemente sin contar con el reconocimiento. Cambiando de tema, ahora voy a hablarles sobre el capítulo número 8, el cual se titula El discurso. Bueno, este texto nos habla de algo que sucedió hacia 1885 en la Real Academia Española, donde se reunía un grupo de veteranos y amigos autores muy reconocidos de la época. Entre estos se encuentra José Zorrilla, quien por fin había sido aceptado en la Real Academia Española. ¿Y por qué digo por fin? Porque desde hace varios años él ya había querido estar allí, 37 años atrás. A decir verdad, sí, muchas veces él había querido estar allí, pero la Academia lo había negado, no lo había llamado, no lo habían escogido para ese cargo de estar en ese lugar. Luego pasaron los años, pasaron décadas y por fin la Academia decidió llamarlo. Pero era una persona bastante orgullosa, era una persona bastante terca. Y le fue muy complicado aceptar esto, pero lo aceptó. Así que en 1885, por fin. Pero en este capítulo no solo nos van a hablar del hecho de que José Zorrilla haya sido aceptado, sino del discurso que él preparó para esta ocasión. Un discurso que no muchos esperaban. Todos esperaban un discurso, pues, normal, así como hablando de la experiencia, agradecimientos, pero no. Él decidió hacer un discurso en verso. Así es. Él era un gran poeta, así que decidió utilizar el verso como su herramienta para entrar a la gran y Real Academia Española. Este discurso pues es muy reconocido. El autor nos dice que es un discurso que es bastante bello para las personas que aman la poesía, para las personas que admiran todo esto. Y bueno, hay muchísimas personas que en la Real Academia también realizaron un discurso en verso para entrar allí. Pero el que de José Zorrilla es muy especial, es algo muy especial porque todas las palabras que utiliza ahí no van en vano. Y esto es lo que se puede rescatar del capítulo número 8 de esta obra. Por último, ahora voy a hablarles sobre el capítulo número 9, el cual se titula La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Sí, el mismo nombre que tiene toda la obra literaria de la cual les estoy hablando. Y aquí podemos ver a Frankenstein leyendo el Quijote. Pero este capítulo no habla literalmente de que Frankenstein llegó y se puso a leer el Quijote así, no. En este caso nos habla de sus autores. Pero, ¿qué relación pueden tener estos dos autores si llevan siglos de diferencia? Bueno, en este caso más que todo se centra en que la cuna en la cual se realizó Frankenstein fue en el Quijote. ¿Cómo así? La autora de Frankenstein en esos momentos se encontraba leyendo el Quijote, por decirlo así, y de ahí tomó bastantes aspectos que tomó para la creación de su obra. Mary Shelley se encontraba en una cabaña. Su esposo realizaba todas las noches lecturas colectivas y entre estas estaba la del Quijote. Ella se enamoró completamente de esta obra, tanto así que tomó algunas partes, la forma de la narración, las partes de la trama, entre otros aspectos que puso en su obra.
Fuera de esto, el autor también nos invita a destacar que, pues, como nosotros tenemos la oportunidad de hablar el español, que podamos leer estas icónicas obras que nos acompañan, que si Mary Shelley, la escritora de Frankenstein, lo leyó y fue capaz de aprender el español de esa manera, o sea, tanto era su amor por esta obra que aprendió el español y volvió a leerla. Que nosotros aprovechemos esto que tenemos, el hablar el español, que conozcamos todas las obras importantes de nuestro idioma. Y además de esto, también destaca que no dejemos perder aquellas obras. Por ejemplo, ahí nos ponía fuera de la historia de Mary Shelley y Miguel de Cervantes Saavedra, también nos decía de que últimamente los libros están siendo seleccionados por programas informáticos donde se dice que como este libro no ha sido tan vendido o este libro ya no tiene nada que ver con lo que estamos ahorita, son eliminados de los lugares, son eliminados. Así que él nos invita a que aprendamos a leer obras icónicas, o bueno, que no dejemos perder aquellas que siempre nos han acompañado y que hacen parte de nuestra esencia. Por último, puedo destacar de la obra literaria La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, escrita por Santiago Posteguillo, que es una obra literaria bastante interesante, que nos permite conocer todas las anécdotas y antecedentes de la literatura, en especial mostrarnos aquella cara de lo que no conocemos sobre algunas historias, escritos, autores. Me parece una obra bastante interesante, una obra que muestra muchísimas anécdotas de la literatura y que al comienzo al ver su portada pues nos genera como, oh sí, vamos a ver algo que tiene que ver con la historia entre el Quijote y con Frankenstein. Es una parte de los capítulos de historia, pero más que todo esta se basa en anécdotas y en antecedentes de la literatura que muy pocos conocemos. Cosas que son fundamentales y además también esta nos invita en muchos sentidos a conocer más de nuestra historia, en especial de la literatura, de los autores y de las icónicas obras que la acompañan. También nos invita un poco pues a agradecer por todas las cosas, por todos los antecedentes que han formado nuestra literatura y entre muchas otras más y diversas cosas que hoy en día pueden ser consideradas como las bases de nuestra literatura, de nuestro idioma también y de muchas otras cosas más que nos acompañan. Y bueno, además de que el autor nos invite a leerlas, a conocerlas, ante todo también nos muestra algunos que otros guiños literarios por ahí que él pone en la obra. Guiños literarios son como ese clic que hizo el autor, como colocaste cuidado en lo que escribí, esto va directamente para ti. Eso fue otra cosa que aprendí de esta obra literaria. Por ser diferente, interesante, me pareció súper divertida, porque pues aprendí muchísimo la literatura, y pues a mí me deja algo súper importante, que es aprender e intentar y sobre todo aprovechar la literatura que tenemos, todos los libros icónicos que hacen parte de la misma. Y nada, que también se dediquen un poquito y que pues disfruten de la obra literaria La noche en que Frankenstein leyó el Quijote.